Bueno, el día de hoy vamos a hacer una tarta de manzana. Este es un postre tradicional de Irlanda del Norte. Ya sé que nuestra exposición se centra en el proceso de paz de Irlanda y Irlanda del Norte y el conflicto conocido como The Troubles, pero también es importante reconocer que la historia de un pueblo no está formada solamente por sus conflictos, sino que la gastronomía también hace parte de la identidad cultural, porque nos permite conocer sus costumbres, sus tradiciones, formas de vida y demás. Por eso, a través de esta tarta nos vamos a acercar lo máximo posible a Irlanda del Norte y esto será para hacerlo de una perspectiva más cotidiana y que comprender que detrás de tantas décadas y de tantos años de conflicto también existe una cultura y una tradición que forma parte de la identidad de una población. Ahora sí, ¿qué fue el conflicto que presentó Irlanda del Norte? Irlanda del Norte vivió durante muchos años un conflicto conocido como The Troubles o simplemente el conflicto de Irlanda del Norte. Este comenzó principalmente a finales de los años 60 y estuvo marcado por enfrentamientos políticos, religiosos y territoriales. El conflicto enfrentaba principalmente a dos grupos. Por un lado estaban los unionistas y lealistas, que en su mayoría eran protestantes que querían que Irlanda del Norte continuara siendo parte del Reino Unido. Por otro lado estaban los nacionalistas y los republicanos, que principalmente eran católicos y buscaban una relación más cercana con Irlanda o la unión con la República de Irlanda. Esta situación se parece un poco a lo de izquierda y derecha, el liberalismo y los conservadores de Colombia. En el conflicto participaron también los gobiernos del Reino Unido e Irlanda y diferentes grupos paramilitares, como por ejemplo el IRA, que estaba relacionado con el movimiento republicano y grupos paramilitares lealistas. Durante aproximadamente 30 años hubo atentados, enfrentamientos, violencia y una gran división entre las comunidades. Miles de personas murieron o resultaron afectadas. Además, se generó una profunda desconfianza entre los diferentes grupos. Por eso, encontrar una solución no significaba solamente terminar con la violencia, sino también encontrar una forma para que las diferentes comunidades pudieran participar políticamente y convivir. El proceso de negociación. Después de décadas de violencia, las diferentes partes comenzaron a buscar una solución mediante el diálogo. En las negociaciones participaron los gobiernos de Reino Unido e Irlanda, diferentes partidos políticos de Irlanda del Norte y representantes de las comunidades enfrentadas. También hubo participación internacional. Uno de los personajes más importantes fue George Mitchell, un político estadounidense que presidió las conversaciones. Las negociaciones fueron difíciles porque existía mucha desconfianza entre las partes. Sin embargo, poco a poco se logró establecer un espacio donde los diferentes grupos pudieran discutir sus diferencias por medios políticos y no mediante la violencia. Aquí podemos hacer una pequeña comparación con nuestra tarta de manzana. Una tarta necesita diferentes ingredientes que por separado son distintos, pero que al combinarse pueden formar un solo producto. De manera similar, en las negociaciones existían grupos con intereses diferentes que tuvieron que encontrar un punto en común para construir un acuerdo. Esta es solamente una comparación, ya que la tarta no tuvo ninguna relación directa con las negociaciones. Después de varios años de negociaciones, el 10 de abril de 1998 se alcanzó el Acuerdo de Viernes Santo, también conocido como Acuerdo de Belfast. Uno de sus principios más importantes fue el principio de consentimiento, según el cual el futuro de Irlanda del Norte debía depender de la voluntad democrática de su población. También se estableció un sistema de reparto del poder político, con el objetivo de que las diferentes comunidades pudieran participar en las instituciones. Además, las partes se comprometieron a abandonar la violencia y avanzar hacia medios democráticos, junto con un proceso de desarme de los grupos paramilitares. El acuerdo también fortaleció la cooperación entre Irlanda del Norte y Irlanda y el Reino Unido. Y aquí vuelve a aparecer la importancia de la cultura. El acuerdo buscaba que diferentes comunidades pudieran convivir dentro de una misma sociedad, respetando sus diferencias. Por eso, aunque la tarta de manzana no forma parte del Acuerdo de Viernes Santo, nos sirve para recordar que la identidad de la sociedad también está construida por sus tradiciones, su comida y su vida cotidiana. ¿Pero qué aprendió Colombia de Irlanda del Norte?
El proceso de Irlanda del Norte fue importante para Colombia porque permitió identificar algunas herramientas que podían adaptarse a las negociaciones con las FARC. Una de ellas fue establecer desde el comienzo una agenda y unas reglas para la negociación. En Irlanda del Norte se utilizaron acuerdos previos para definir las bases del proceso. Colombia adaptó esta idea mediante el Acuerdo General de 2012, que estableció los temas y las reglas de las negociaciones entre el gobierno y las FARC. También fue importante el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Esto significa que llegar a un acuerdo sobre un tema no significaba que todo el proceso estuviera terminado. Otra herramienta fue la participación internacional. Colombia realizó las negociaciones en La Habana y contó con Cuba y Noruega como países garantes, además de otros actores internacionales. Así como la gastronomía nos permite reconocer elementos culturales comunes, el proceso de paz mostró que también era necesario reconocer que existían diferentes perspectivas e intereses dentro de una misma sociedad. Finalmente, otra enseñanza importante fue la posibilidad de que antiguos grupos armados pasaran de la lucha armada a la participación política. Colombia adaptó esta idea en el acuerdo final de 2016, permitiendo que las FARC dejaran las armas y participaran legalmente en la política. Sin embargo, Colombia no copió el proceso de Irlanda del Norte. Los conflictos eran diferentes. Irlanda del Norte tenía principalmente una división política, territorial y comunitaria, mientras que Colombia enfrentaba un conflicto armado relacionado también con problemas como la tierra, el narcotráfico y las víctimas. Por eso Colombia tomó herramientas de negociación de Irlanda del Norte y las adaptó a su propia realidad. Además, desarrolló elementos propios, especialmente en temas como víctimas, justicia transicional y reparación. Para terminar, podemos volver a nuestra tarta de manzana. Cuando hablamos de Irlanda del Norte, normalmente pensamos en The Troubles, la violencia y el acuerdo del Viernes Santo. Pero detrás de ese conflicto también existen personas, familias, tradiciones y una cultura propia. La gastronomía nos permite acercarnos a esa identidad, mientras que el proceso de paz nos muestra cómo una sociedad profundamente dividida puede buscar formas de convivir y solucionar sus diferencias mediante el diálogo. Por eso, la tarta no representa directamente el proceso de paz, sino que nos recuerda que para comprender un país y construir la paz, también debemos conocer la cultura y la identidad de las personas que lo habitan.